Bien, muy buenos días, jovencitos de segundo de secundaria. Vamos a empezar con un repasito. Vayamos, por favor, al primer problema. Calcular X. A ver, hijitos, ¿qué hacemos aquí? Este es un triángulo rectángulo recto en B. Este ángulo recto ya tú sabes que vale 90. Y ahora, por la propiedad fundamental, la suma de las medidas de estos tres ángulos interiores o internos me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados esas decimales, ¿ya? Pero como esto es 90, estos dos ángulos tienen que sumar 90. De modo tal que ese 90 más este 90 me da 180 grados hexadecimales. No lo olviden. En un triángulo rectángulo, la suma de las medidas de estos dos ángulos interiores agudos debe sumar 90. De modo tal que ese 90 más este 90 me da 180. Entonces, rápidamente, 2x más 3x, 2x más 3x es igual a 90. 2x más 3x es 5x, eso es igual a 90. El 5 que multiplica pasa a dividir y el resultado es 18. X es igual a 18 grados sexagesimales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, problema número 2. En el problema número 2 me piden calcular X más Y. En el triángulo ABC, X y Y me representan las medidas de dos ángulos exteriores. Fíjate. Profesor, si este ángulo vale 30, este angulito que veo aquí, ¿cuánto me dirá? Tú reconoces que estos dos ángulos forman pues el ángulo llano, que mide 180. Si este es 30, aquí vas a poner 150. Ahora, aquí tengo tres ángulos exteriores y por supuesto sus respectivas medidas. Y yo sé que por la propiedad de la suma de los ángulos exteriores en un triángulo cualquiera, la suma de las medidas de estos tres ángulos exteriores es igual a 360. Entonces X más Y, que es igual 150, pasa a restar, el resultado es 210 grados sexagesimales. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Vayamos al problema número 3. En el 3, hijitos, mira, ve. Tú reconoces que la suma de dos internos es igual a un externo. Esa es la famosa propiedad del ángulo exterior. Lo vamos a poner por aquí, ¿ya? Propiedad del ángulo exterior. En virtud a dicha propiedad, 35 más 25, vamos a ponerlo por aquí. 35 más 25 es igual a este ángulo exterior no adyacente a estos dos ángulos interiores. Entonces 35 más 25 me da este ángulo exterior que vale X más 30. Dime al toque, X ¿cuánto vale? ¿Cuál es el resultado? A ver, 30 grados. A ver, 35 más 25 es 60, ¿verdad? Este más 30 pasa al otro lado con menos 30. 60 menos 30, 30 grados hexadecimales. X vale 30. Vayamos al 4. En el problema número 4, mira, ve. Oye, no vayas a pensar que este es bisectriz. Este ángulo es tita, este es tita. Oye, este no es bisectriz, este es alfa, este es alfa. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, aplicamos la propiedad fundamental, ¿verdad? Propiedad fundamental. En cualquier triángulo, la suma de las medidas de sus tres ángulos interiores es igual a 180. Entonces hace así. Bueno, 3 alfa más alfa es 4 alfa. Más 3 tita más tita, 4 tetitas. Más 80. Todo eso es igual a 180. Entonces mira lo que haces acá. 4 alfa más 4 tetitas. Este 80 pasa a restar, ¿qué te queda? 100. Ahora, fijaos en lo siguiente, ¿eh? Fijaos, puedo sacar cuarta. Cuarta de 4 alfa es alfa.
Cuarta de 4 tetas es una teta. Cuarta de 100, 25. Ya está, alfa más teta es 25. Pero como tú eres un niño muy astuto, en este triangulito también aplicamos la propiedad fundamental, ¿sí o no? Claro. Por la propiedad fundamental, ya, la suma de las medidas de estos tres ángulos interiores o internos es igual a 180. Pero querido y amado profesor, ¿no es cierto que alfa más tita es 25? ¿Sí o no? Entonces 25 más algo que me dé 180. ¿Ese algo cuánto tiene que medir? Tiene que medir 155 grados hexagesimales. ¿Ya? X vale 155 grados hexagesimales. Vayamos al 5. Hijos, me dicen que AB es igual a BC. AB es igual a BC. Ah, profesor, se trata de un triangulito isósceles por superposición, por ration. El triángulo ABC es claramente isósceles. Entonces, profesor, significa que estos dos ángulos, este ángulo que veo aquí y este ángulo que veo acá, deben ser perfectamente iguales, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, pero está muy feo. Así es. Entonces, mira lo que vamos a hacer acá. Ya reconocemos que estos dos ángulos que ves aquí, los que acabo de marcar, son perfectamente iguales, ¿ya? Este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Bien. Ahora, dime tú, a 40, ¿cuánto le falta para 180? Ah, tú dices 140. Repártelo por la mitad. Mitad para ti, mitad para ti. 140, la mitad de 140, 70. Entonces, profesor, este ángulo que veo aquí, ¿cuánto tiene que medir? 70, ¿sí o no? Por lo tanto, x más 10 es igual a 70 y el resultado, en este caso, será 60 grados hexagesimales. ¿Ya? Recuerda, observa bien este método. A ver, si tú tienes un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque tiene dos lados iguales y un tercer lado desigual. Tú reconoces que a lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Te acuerdas las marcas que hice al inicio? Ahora, para poder obtener esos dos ángulos que son iguales, pregúntate, a 40, ¿cuánto le falta para 180? 140. Repártelo por la mitad. Mitad de 140 es 70. 70 para ti, 70 para ti. O sea que esto tiene que medir 70, por supuesto hecho. X más 10 igual a 70, ya, y el resultado es 60. X es igual a 60, porque lo que te están pidiendo calcular es X. Bien, ahora hijitos, problema número 6. Si el triángulo ABC es escaleno, ¿cuántos valores enteros pares puede tomar el lado AC? Bueno, ya tú sabes, ahí vamos a aplicar la famosa propiedad de la existencia, ¿te acuerdas o no? Propiedad de la existencia. ¿X entre qué valores está? No me vayas a decir entre 2 y 6 porque te estrangulo. No. X está entre la suma, 6 más 2, y la resta, 6 menos 2. Entonces aquí pones 4, baja esto, baja esto, baja esto. Dime tú, todos los posibles valores enteros que puede tomar X. 5, 6 y 7. ¿Verdad? Esos son los posibles valores enteros que puede tomar X. Pero lo que te está pidiendo es cuántos valores enteros pares puede tomar X, que representa la longitud del lado AC. Entonces, ¿cuántos valores enteros pares? ¿Cuántos valores enteros pares? Vamos a poner enteros pares. ¿Cuántos valores enteros pares puede tomar? De este conjunto de valores, el único valor entero par es 6. El único valor entero par que puede tomar X. Pero no te están pidiendo cuánto debe medir dicho valor. Te están preguntando cuántos valores enteros pares puede tomar el lado AC. La respuesta, ¿cuál será? Solo uno. Esa es la respuesta. ¿Ya? Un solo valor entero par puede tomar el lado AC. Mucho cuidado, porque de repente tú dices 6, X, el único valor entero par que puede tomar X es 6, y ves en la alternativa, ahí está la alternativa, 6, ¡pam! Marcaste y ya fuiste. No leíste bien el problema. La pregunta es, ¿cuántos valores enteros pares?
un solo valor entero par. ¿Ya? Mucho cuidado. Ya. Problema número 7, por favor. En el 7, ya, este es un insulto, pues. Ya, mira esto. Voy a prolongar aquí AD. Prolongo AD, prolongo BC. Disculpen. Ahí. Dichas prolongaciones se cortan en un punto, el punto Q, ¿ya? Punto Q. Dime tú, en el triángulo ABQ, al toque, ya no quiero estar pensando mucho. 60 más 80 es 140. ¿Este ángulo cuánto tiene que medir? Si la suma de las medidas de tres ángulos interiores es 180. 80 más 60 es 140, aquí vas a poner 40. Para que la suma de las medidas de esos tres ángulos interiores me dé 180. Ahora acá, ya pues, ¿te acuerdas del primer ejercicio? ¿No? Mira, en cualquier triángulo, por la propiedad fundamental, la suma de las medidas de tres ángulos interiores es 180. Pero en un triángulo rectángulo, ¿no? Estos dos ángulos tienen que sumar 90. De modo tal que, si la suma de estos dos ángulos es 90, más este 90, el resultado te da 180. Entonces, vamos a utilizar aquello. X más 40 es igual a 90. Esto se depende pues de la propiedad fundamental, ¿verdad? X, ¿cuánto vale al toque pala? 50. Porque 50 más 40 es igual a 90. Problema número 8. Indicar qué clase de triángulo es el triángulo MNP. Ya, pues ahí también aplicas a la propiedad fundamental, ¿verdad? Esa propiedad fundamental nunca te olvides, ya papacito, hasta el día en que te mueras. Entonces, la suma de estos tres ángulos es igual a 180. Entonces, 3x más 2x menos 60 más x es igual a 180. Hay que operar. 3x más 2x más x me da 6x. Este menos 60 pasa al otro lado con más. 60 más 180, 240. X, ¿cuánto vale? ¿Qué número por 6 me da 240? 40, profe. Pero esa es la respuesta. No te está pidiendo cuánto vale X, ¿verdad? Lo que te están pidiendo es qué clase de triángulo es el triángulo MNP por la medida de sus ángulos interiores. Entonces mira lo que pasa por aquí. Lo reemplazas pues aquí, papacito. Recuerda que X vale 40. 3 por 40, ¿cuánto te sale? Esto, si quieren, enciérralo entre paréntesis. No se nota muy bien, ¿no? Ya está. 3 por 40, ¿cuánto te sale eso? ¿Cuánto sale eso, papu? 120 grados. Aquí, recuerda que el X es 40. 2 por 40, ¿cuánto es? 80. 80 menos 60, ¿cuánto te da? 20, ¿no? 20 grados. Ah, su madre. Y aquí el X ya pues es al toque, ¿no? Ni hablar del peluquín. Vamos a poner para mantener el orden, ya la estructura. X, ¿cuánto vale? 40, ¿ya? 40, 20 y 120. Dime, por la medida de sus ángulos interiores, ¿qué clase de triángulo es? El triángulo MNP. Triángulo MNP. ¿Qué clase de triángulo es? ¿Al toque? Vamos. Por la medida de sus ángulos interiores, es un triángulo obtusángulo, ¿ya? Es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué decimos obtusángulo? Porque un ángulo interior de dicho triángulo mide entre 90 y 180. Este ángulo interior mide 120. Es un ángulo que mide entre 90 y 180. Entonces se trata de un triángulo obtusángulo. 9. En el 9, el triángulo DCE es isósceles porque tiene dos lados iguales y un tercer lado desigual. Si a bolita se le pone 20, aquí a bolita se le pone 20. Y tú sabes que la suma de dos internos es igual a un externo. Listo. 20 más 20 es 40. No olviden ya, eso sí hay que copiarlo. El triángulo DCE es isósceles. Ahora sí, ¿ya? Este triángulo DCE es isósceles. Ahora acá, en el triángulo ABC, si este es 80, este es 40, dime tú, alto que pala, ¿este ángulo cuánto tiene que medir? Si la suma de las medidas de tres ángulos interiores es igual a 180. 80 más 40 es 120. ¿Qué pongo acá? 60, porque 120 más 60 es 180. Pero ¿qué es lo que te está pidiendo el problema, papá? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Calcular la medida del ángulo BAC. ¿Quién es BAC? En el triángulo ABC.
¿Ya? La medida del ángulo BAC. ¿Cuánto mide ese ángulo? Observando nada más la figura. ¿Dónde está el ángulo BAC? En este triangulito. BAC. BAC. Ah, este ángulo de acá. ¿Y ese ángulo cuánto mide? 60 grados sexagesimales. Esa será la respuesta.